Hay momentos en una guerra que pueden transformar la historia. Hay episodios que son capaces de reconfigurar bloques geopolíticos o de hundir la moral de la resistencia o de condenar al que se creía poderoso. Todo depende de cuál sea la verdad. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el Hospital de Gaza y las realidades paralelas. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es/aldía, descarga Podimo, regístrate y consigue tus 2 meses gratis. Un silbido, un impacto, una explosión. Algo ha caído con fuerza del cielo. No es la primera vez en Gaza, no es precisamente la primera vez esta semana, pero ese bombardeo iba a ser diferente. El proyectil ha caído en un hospital abarrotado. El hospital Al-Ali está en ese momento lleno de civiles que se acumulan en los pasillos, en los espacios exteriores, como refugio improvisado tras días de ataques aéreos de Israel. Más de 500 muertos, dicen las autoridades palestinas, una masacre que supera todo lo que hemos visto hasta ahora. Es el momento en el que una guerra puede cambiar, el momento en el que la geopolítica contiene la respiración. Todos los ojos miran hacia Israel. Y en ese momento, Israel dice que no ha sido, que la explosión y la masacre son culpa de los palestinos porque se les ha desviado un cohete. Y ahí, en ese punto, se bifurca la realidad. Los médicos palestinos dan una escabrosa rueda de prensa en el hospital acusando a Israel de crímenes de guerra, con muchos de los cadáveres tumbados a su alrededor. Pero Israel insiste, ellos no han sido, y Joe Biden llega a Tel Aviv para darles credibilidad. Si la guerra histórica entre Israel y Palestina encarnaba un choque de culturas, un choque geopolítico, un choque religioso, la explosión en el hospital de Al-Ali genera 2 universos paralelos, 2 realidades alternativas que defenderán su verdad contradictoria probablemente para siempre. Javier Biosca, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? Tú has hecho repaso en eldiario.es de lo que sabemos, de lo que no sabemos sobre lo que ha pasado en este hospital. Tenemos sobre la mesa 2 versiones de lo ocurrido, 2 versiones que a nivel comunicativo se van a intentar imponer cueste lo que cueste, porque los hechos son muy graves. ¿Qué pasó según las autoridades palestinas? Pues en un primer momento el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza salió rápidamente a condenar lo que decía que era un ataque israelí, ¿no? Era lo más probable, ¿no? El hospital tenía una orden de evacuación del ejército israelí, como otros 20 en la zona. Estaba en Gaza ciudad, que era la zona más azotada por los bombardeos y que Israel había pedido a todos los civiles salir de allí. Incluso ese mismo día vimos bombardeos sobre una escuela de UNRWA que dejó 6 muertos en concreto. Yo creo que en ese momento no había pruebas efectivas, ¿no? Pero era lo más probable. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha documentado desde el inicio del estallido de la guerra 48 ataques contra servicios sanitarios en Gaza, ¿no? Y han dejado, pues, al menos 12 trabajadores del sector fallecidos. Los expertos en la zona y los periodistas especializados en un primer momento dan por hecho que ha sido Israel, ¿no? A pesar de que Israel sale a decir que no ha sido. Claro, en un primer momento, cuando el Ministerio de Sanidad de Gaza acusa directamente a Israel, Israel todavía no ha reaccionado, pero inmediatamente después lo niega. Pero claro, que Israel niegue un ataque tampoco significa que no lo hayan hecho, como hemos visto en otros casos, ¿no? Y además, durante los días que llevamos de guerra, Israel ha bombardeado otras instalaciones sanitarias, ha bombardeado colegios de la UNRWA, de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, donde se refugian y donde hay desplazados de Gaza. Además, tenemos ejemplos en el pasado de graves violaciones cometidas por parte del lado israelí que dijeron que no habían sido ellos y después se demostró lo contrario, como el año pasado
la muerte o el asesinato de la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, que en un primer momento Israel acusó a las milicias palestinas y solo una investigación de varios medios y una reconstrucción gracias al trabajo de varios medios de comunicación demostró que había sido Israel, y meses después Israel acabó reconociendo la autoría. Vamos a la versión israelí. ¿Qué dice Israel? ¿Qué pasó? Bueno, Israel, justo después de las afirmaciones de las autoridades de Gaza, negó cualquier tipo de autoría, pero dijo que se basaba en un análisis de inteligencia sin dar más pruebas. Luego, el miércoles, hubo una rueda de prensa del ejército israelí en la que ya detallaban un poco las bases de su argumento, ¿no? En primer lugar, decían que habían consultado con todas las ramas del ejército y que no se habían lanzado misiles ni por tierra, mar y aire sobre esa zona. Después decían también que sus radares han identificado unos 10 cohetes lanzados desde Gaza, desde un punto muy cercano al hospital. Y también han publicado una conversación interceptada entre supuestamente 2 miembros de Hamas en la que reconocen un poco que es un misil propio el que ha caído en el hospital. Claro, ningún medio ha podido verificar esta información y la veracidad y credibilidad de esta conversación, ¿no? En definitiva, la versión israelí es que la masacre en el hospital se debe a un cohete fallido lanzado desde el lado gazatí por parte de la Yihad Islámica. El martes por la noche, hasta la madrugada, éramos muchos que seguíamos conectados, viendo vídeos, analizando fotos, la trayectoria del proyectil, bueno, hasta el sonido del proyectil se ha analizado. Y algunos expertos decían precisamente, no puede ser un cohete de la Yihad, porque un cohete de la Yihad no causa tantas víctimas, no es tan potente. Tiene que ser un misil y por tanto tiene que ser israelí. Y a la vez, al ver las imágenes ya de día, en el lugar donde cae el proyectil no se aprecia un cráter como para que fuera un misil, ni parecía que hubiera tantísimo destrozo. O sea que de pronto sí que podía ser un cohete. Mucha confusión. Efectivamente, sin tener nada claro, y tradicionalmente un cohete de las milicias palestinas de Gaza nunca ha causado tantos muertos porque no tiene capacidad para ello. Lo que pasa es que el hospital, tanto dentro como fuera, estaba abarrotado de desplazados, estaban acampando en los exteriores del hospital. Entonces, si un cohete cae ahí, pues yo me imagino que sí que podría matar a centenares de personas, porque están a la intemperie, están ahí totalmente expuestos y rodeados de un montón de coches que hemos visto en las imágenes que están calcinados y que probablemente causaron multiplicaron la explosión del cohete, claro. Bueno, estas son las dos versiones. ¿Qué nos dice el contexto o la estadística? ¿Hay precedentes de un ataque como este, si es que ha sido un ataque de Israel? Sí, hay precedentes, como te decía antes, de ataques a hospitales e incluso a escuelas de una agencia de la ONU utilizadas como refugio para los palestinos. O sea, eso no es ninguna excepción. Lo que no hay precedentes es de que sea un ataque tan mortífero. O sea, este ataque / incidente es el más letal y mortífero desde el estallido de la guerra. Claro, la repercusión aumenta aún más por el objetivo, ¿no? Que es un objetivo claramente civil, que es el hospital. Y de hecho recuerdo en la guerra de 2014 que Israel atacó y bombardeó varias escuelas de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Pero claro, los muertos fueron mucho menores, fueron 44 civiles fallecidos, pero esas escuelas estaban abarrotadas de desplazados, como en el caso del hospital. Con lo cual, que el objetivo sea claramente civil no nos dice nada, sí que hay precedentes, pero la envergadura y la gravedad de la masacre no tienen precedentes. Y de lo otro, ¿hay precedentes de errores en un lanzamiento de cohete palestino que acaben impactando sobre el propio territorio? Bueno, el ejército israelí lo que ha dicho es que en el último año más de 400 cohetes lanzados desde Gaza se han quedado cortos. Pero claro, una interpretación de eso no está clara. Lo que no hay precedentes es que un cohete que se quede corto mate a tanta gente. Menos que caiga justo en un hospital, pues no tiene precedentes. Javier Biosca, responsable de información internacional en eldiario.es. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras llegamos a saber lo que ha pasado realmente, si es que lo llegamos a saber, estas dos versiones no son solo un mero cruce de acusaciones. Estas
versiones generan reacciones, esas reacciones generan compromisos, se elige bando. Son hipótesis que se dan por ciertas, con las que se trabaja. Si ha sido Israel, es un crimen de guerra y eso debe tener consecuencias. Si han sido las milicias de la yihad, Hamás ha mentido a su propio pueblo y eso puede tener consecuencias. Blas Moreno, codirector de El Orden Mundial, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? A partir de ahora va a haber dos bloques, los países que creen a Israel y los que creen a las autoridades palestinas. ¿Cómo crees que se van a configurar esos ejes? A pesar de que no sabemos realmente qué ha pasado en la masacre del hospital y quién es el responsable de esa masacre, ya empezamos a ver claramente unos bloques definidos en torno a apoyar a Israel o apoyar a Hamás, ¿no? O al menos al movimiento palestino, en ese sentido. De un lado, Estados Unidos se ha posicionado claramente a favor de Israel y les ha prometido todo el apoyo necesario para seguir con la lucha. La Unión Europea también, en su línea estos últimos días, ha sido un poco más cauta, pero también sigue defendiendo el derecho de Israel a defenderse. Y del otro lado hay un montón de países liderados por Irán que son claramente hostiles a Israel y que claramente identifican a Israel como el responsable del ataque del hospital y piden represalias contra Israel. Y ahí también se unen, por ejemplo, Siria, la milicia chií libanesa de Hezbollah, etcétera, ¿no? Y luego hay un tercer grupo de países que están un poco entre medias, sobre todo países árabes prooccidentales como Jordania, Egipto, Arabia Saudí, que también critican a Israel, como es lógico, por la situación humanitaria de Gaza en general, pero que son más cautos porque todavía no está claro qué es lo que ha pasado en el hospital. Pero hay que diferenciar claramente entre la calle, entre la gente, digamos, y los gobiernos de esos países, porque aunque a nivel popular el apoyo de esos países a Palestina es abrumador, la mayor parte de la población marroquí, argelina, jordana, etcétera, el resto de países de la región están totalmente a favor de Palestina y en contra de Israel. En cualquier caso, un bloque prooccidental muy claramente con Israel y bloque liderado por Irán claramente con Hamás. No sabemos lo que va a pasar en las próximas horas, ni siquiera sabemos si hay alguna novedad desde que tenemos esta confirmación hasta que se publica el episodio o cuando ya se haya publicado. Pero te planteo un escenario, Blas, si se confirma que ha sido Israel, si se descarta la tesis palestina, ¿podría Estados Unidos seguir apoyando de manera tan clara a su socio? Si al final se confirma la teoría de que el ataque del hospital es obra de Israel, no cabe duda de que eso pondría en un aprieto muy grande a Joe Biden, porque tendría que verse defendiendo a su aliado ante una masacre y una desgracia tan grande como esa, ¿no? Lo cierto es que eso, en mi opinión, no cambiaría en esencia la alianza que tiene Estados Unidos con Israel. Israel ya ha hecho muchas de estas masacres en el pasado, ha bombardeado conscientemente, por ejemplo, escuelas o bases de la ONU en Palestina o en Líbano, hospitales también. Ha matado cientos de civiles, lo sigue haciendo todavía en Gaza, y eso no ha cambiado la alianza con Estados Unidos. Pero es evidente que Estados Unidos tendría un problema de imagen pública si se confirmara efectivamente que Israel es el responsable del ataque y tuvieran que seguir manteniendo la alianza con ellos, que no la van a romper. Y al contrario, si se confirmara que el cohete sale del lado palestino, ¿se asumiría como un horrible error o podría tener consecuencias? Si al final se confirma la teoría de que esto es un error de los palestinos, evidentemente esto sería un regalo para Israel, que se libraría de tener que cargar con la responsabilidad de esta masacre, también para Estados Unidos, que duda cabe, porque así tendría que evitarse esa vergüenza internacional. Pero de cara al mundo árabe, en mi opinión, no cambiaría gran cosa, porque yo creo que ya los árabes, la población, me refiero a las poblaciones de Líbano, de Jordania, etcétera, ya no van a prestar atención a cuando se esclarezca esta teoría. Para ellos está demostrado, es evidente que es Israel, no hace falta ver más pruebas, ya lo creen así, y el sentimiento anti-israelí va a crecer en todo el mundo árabe, musulmán, y va a poner las calles muy calientes, la presión muy fuerte contra los gobiernos de esos países para que sean más duros contra Israel. Y también especialmente me preocupa que haya presión social contra Hezbollah, contra la milicia chií libanesa, para que se decida por fin a atacar a Israel y abrir ese famoso segundo frente del norte que pondría a Israel contra las cuerdas tanto en Gaza como en Líbano. Blas, ¿tú crees que diremos en el futuro que el mundo es un lugar más polarizado todavía desde la explosión del hospital de Gaza? Bueno, yo diría que el mundo está más polarizado ya desde antes, ¿no? Lo del hospital de Gaza es terrible, pero la primera conclusión a la que yo llegué es se va a futbolizar este asunto. Va a dar igual al final que se demuestre que han sido unos u otros, porque para cada bando lo que va a contar es lo que diga su bando, ¿no? Por desgracia, evidentemente, esto lo que supone es que las víctimas humanas pues son las que sufren y el crimen queda impune, pero creo que en este conflicto hay una gran carga de desinformación, de futbolización, ¿no? de trincheras, de bandos que nos escuchan, y lo que va a conseguir en cualquier caso es
que sea mucho más difícil llegar a una negociación pactada, a una solución pactada, a una paz a largo plazo, va a poner muchísimas presión en los países árabes para no negociar y desde luego que también va a conseguir que esos bloques geopolíticos, ¿no? Sobre todo Estados Unidos y Occidente por un lado y el bloque liderado por Irán por otro, estén mucho más lejos y sea mucho más complicado que se sienten a hablar. Blas Moreno, codirector del Orden Mundial, muchas gracias. Chao, Juanlu, muchas gracias. Y antes de marcharnos... Si al abrir Podimo no sabes qué escuchar, nuestras propias creadoras y creadores te dan algunas ideas y comparten contigo en nuestra app sus podcasts favoritos. Tienes 60 días gratis en podimo.es/aldía. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.